días a toda la audiencia de Telefuturo con esta propuesta de la Arquidiócesis de Asunción. Esto dice la Iglesia. Buen día, Roque, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio. Buenos días a la teleaudiencia de Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República y allende las fronteras también vía internet online. Sí, en este primer domingo ya del mes de octubre, recordamos que el 4 de octubre hemos celebrado el Día de San Francisco de Asís y también hemos celebrado un año justamente de esta carta apostólica del Papa Francisco, alaben a Dios, Laudato Deum. Por eso hoy hemos invitado a Jan Esperanza, el director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, para que podamos hablar un poco de este clamor del planeta. Buen día, Jan, un gusto de tenerte aquí con nosotros. Buen día, Ignacio, buen día, Roque, un gusto estar con ustedes y saludo también a la audiencia. Yo propongo, Ignacio, si bien este video del Papa se propuso para el mes de septiembre, pero me parece que tiene una actualidad para los 12 meses del año, y yo diría los 365 días del año y muchos años más. Si podemos pedirle al señor director que nos comparta el video, por favor. Recemos por el clamor de la Tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la Tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra, el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. No queda. Una reflexión inicial, Jan, a partir de lo que el Papa dice. Bueno, muy claro el Papa con este tema del clamor del planeta. Ya, recordemos, ya en el 2015 él había escrito esta encíclica, Laudato Si, que fue muy importante porque esto lo lanza, digamos, unos meses antes de la COP15. La COP es la Conferencia de las Partes, cuando los países, unos 190 países del mundo se reúnen en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático, se llama Conferencia de las Partes, y ese año se tomó una decisión muy importante, un acuerdo global, en donde los países se comprometieron todos a que la temperatura del planeta no supere los 2 grados para fin de siglo y en lo posible que no supere los 1.5 grados. Y digo que fue muy importante lo que hizo el Papa en su momento, porque más allá de que por supuesto aglutina un poco a todo el mundo católico, la influencia del Papa va mucho más allá. Claramente es un líder mundial y plantea, digamos, un imperativo ético que se suma a muchas voces ya de la ciencia, incluso voces de la política, de la juventud, que de alguna manera decían algo hay que hacer, comprometámonos. Entonces, de vuelta el año pasado el Papa, ya 8 años después, saca esta nueva exhortación apostólica,
y vuelve a poner, digamos, el tema en cuestión diciendo, no hemos avanzado mucho, algo se ha avanzado sin duda, pero seguimos teniendo esto que él plantea muy bien y empieza a agravarse el tema. Y hoy podemos ver cómo se agrava el tema. Claramente, y lo peor es que esto se ve con mucho más fuerza, como bien lo dice él, en la gente más vulnerable, en la gente más necesitada. Todo el tema de la migración por causas climáticas está aumentando fuertemente, la pobreza por supuesto también, la pérdida de enormes cantidades de casas, de bienes, digamos, que le afecta más directamente a los pobres. Entonces, de vuelta está el llamado ahí urgente, cada vez se vuelve más urgente, porque el tema con esto es que si no hacemos algo, esto tarda mucho en verse los resultados, por la propia lógica de cómo se originó el problema, digamos. Este problema es acumulativo y se viene originando desde hace 150, casi 200 años, que tiene que ver con la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En la medida que eso continúa, los efectos se van sintiendo cada vez más. Recuperarse de eso también lleva su tiempo, pero hay que empezar a seguir lo que los propios países se comprometieron, porque estos compromisos están establecidos en esta COP15, como mencionaba, pero en un montón de otros instrumentos que llegaron posteriormente. Entonces, creo que es un llamado sumamente importante que una vez más hace el Papa, y yo espero que lo siga haciendo, de hecho, porque pareciera ser que los seres humanos, las instituciones, esperemos que no solamente tengamos que reaccionar cuando haya catástrofes cada vez mayores, sino que reaccionemos a partir de llamados y a partir de prueba de lo que está sucediendo y lo que puede suceder incluso peor. Así que esa es un poco la esperanza que uno tiene, ¿verdad? Pero justamente el Papa Jan dice en este documento, ¿verdad?, que prácticamente no hay reacciones suficientes, dice, ante este mundo que se desmorona, dice, se acerca a un punto de quiebre, dice. Entonces, parecería que no hay tanta conciencia todavía, ¿verdad?, de lo que nos espera, ¿verdad?, al mundo entero si es que no tomamos las medidas correspondientes. Yo particularmente creo que empieza a cambiar la conciencia y yo veo, y lo quiero ver el vaso medio lleno, digamos, veo algunos signos muy positivos, pero hay que reconocer que también la ciencia nos empieza a decir, y el Papa en esta exhortación se basa en muchos de los datos científicos, él menciona, y lo menciona muy claramente en eso, nos dice que por supuesto que hay esfuerzos, pero parecen ser insuficientes, porque el tamaño del problema, y también la ciencia del cambio climático va aprendiendo cada vez más, y va incorporando nuevas herramientas que les permiten decir, cuidado, eso que decíamos hace unos 10 años que podía tomar, no sé, 30 años en que ocurra, está ocurriendo 15 años antes, porque aparentemente los fenómenos climáticos se van retroalimentando y están pasando un umbral sobre el cual o a partir del cual los procesos, digamos, de acomodación del clima, que es lo que estamos viviendo con el efecto más extremo, se vuelven más comunes. Entonces, es de vuelta una exhortación a decir, esto va mucho más rápido de lo que esperábamos, por lo tanto, el nivel de ambición de los países y el nivel de reacción, no solamente de los países, sino también de los individuos de nosotros, tiene que ser mucho más de lo que ya viene ocurriendo. Yo creo que esa es la exhortación. Entonces, tanto como que miramos el tema, gente como yo, que quiere mirar de manera optimista en el sentido de decir, hay una nueva conciencia, también el Papa nos advierte y nos dice, genial, pero hagamos un mayor esfuerzo, aumentemos nuestro nivel de ambición porque no está siendo suficiente. Yo estoy impresionado con tu optimismo, Jan, director de la Fundación Moisés Bertoni, que ya es una especie de pequeño pulmón del bosque atlántico del Alto Paraná y que están cada vez más rodeados de destrucción. En nuestro propio país estamos viendo este tema de los extremos, no sé si atribuibles o no al cambio climático. De hecho, el Papa es prudente y modera un poco cuando dice que no todo se debe al cambio climático, pero, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el río Paraguay y con otros ríos, yo no sé si eso que está circulando por Facebook, sobre todo de la supuesta fotografía del río Amazonas, están así, Jan. Bueno, no sé, la verdad que
muchas veces uno tiene que tener mucho cuidado Sí. con lo que recibe, porque es tan fácil lo distorsionar y todo el tema de las fake news y compañía. Pero mi optimismo, Roque, tiene que ver también con datos concretos que yo voy viendo, digamos. Lo que ocurre es que muchos de los fenómenos que hoy sufrimos, como el tema de sequías extremas y ese tipo de cuestiones que existen, son productos ya de cuestiones que se hicieron mal durante mucho tiempo atrás. Eso es lo que pasa con el tema de la ciencia del cambio climático, digamos. Lo que yo hice hace 35 o 40 o 100 años fue acumulándose y después se descarga de alguna manera en fenómenos como los que estamos viviendo. Ahora, hoy el mundo se empieza a comportar distinto a lo que se comportaba hace 30 años. Uno puede ver, incluso en las nuevas generaciones ya hay una conciencia distinta. Es muy común en cuestiones casi no sé, cotidianas de la vida, que nuestros hijos cuando uno incluso tira un papelito ya te miran mal y te dicen, papi, no, eso no se tira ahí. Es decir, ese tipo de cosas también está ocurriendo. Eso es lo que me da esperanza. Hay ya una conciencia que empieza, y gente como el Papa, digamos, personalidades, líderes mundiales como el Papa y muchos otros, inclusive de diferentes religiones, de diferentes ideologías, van planteando este imperativo ético que tiene el planeta. Entonces, eso es lo que me pone optimista, lo cual no significa que yo entienda que la realidad que estamos viviendo es sumamente complicada, que probablemente estas cuestiones negativas que fuimos cargándole a la atmósfera y al planeta, vamos a seguir viviendo estas consecuencias negativas en los próximos años y que también necesitamos ampliar, y repito, que nuestro nivel de ambición sea mucho mayor, de ambición en el sentido de cómo luchar contra esto. Entonces, un optimismo, digamos, no romántico, sino basado en determinados hechos, pero que también me lleva a comprometerme cada vez más a partir de constatar que hay cosas urgentes que tenemos que hacer. Y en nuestro país, ¿cómo estamos en ese sentido, verdad? De este clamor del planeta, como decía el Papa, ¿verdad? ¿Cuáles son los trabajos que se están realizando a partir de esto ya? Y hay muchas idas y vueltas, Ignacio. Hay cosas que se están empezando a hacer mejor, prácticas. Recordemos que nuestro país es eminentemente agroganadero, digamos, la producción agropecuaria es fundamental para la economía del país y es también la producción agropecuaria la que sufre o puede sufrir los efectos del cambio climático. Y esto arrastra obviamente a toda una cadena de valor, esto arrastra a muchísimas comunidades, la agricultura familiar campesina sufre mucho más, digamos, porque tiene mucho menos posibilidades de tener o un seguro agrícola o acceso al mercado u otra forma, digamos, de compensar la tremenda pérdida que pueden generar, por ejemplo, una sequía prolongada o una inundación. Como en todos los países, son la gente más vulnerable la que más sufre, digamos. Entonces, digamos que eso es el interés de todo, que esto se pueda empezar a hacer, tener mejores prácticas. Yo creo que el gran desafío para países como los nuestros, que tienen una muy baja contribución al problema, nuestras emisiones representan el 0,1% del total de las emisiones globales. Recordemos que el problema central son las emisiones, digamos, pero sufrimos las consecuencias que se originan a partir del cambio climático. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cada vez más desarrollar políticas de adaptación a estos problemas que estamos teniendo un foco, y esto lo dice muy claramente el Papa, teniendo un foco en las comunidades más vulnerables. Algo tenemos que hacer para ir compensando, digamos, o evitando incluso generando menores daños, porque van a ocurrir muchos de estos eventos climáticos. Entonces, para nosotros, países como los nuestros, Paraguay en particular, por supuesto que tiene que hacer también esfuerzos de mitigación, es decir, de menos emisión a partir de mejores prácticas, agropecuarias y ese tipo de cosas, pero fundamentalmente tenemos que concentrarnos en la adaptación. ¿Cómo vamos a enfrentar esto que va a ir ocurriendo y cómo lo vamos a enfrentar también protegiendo a las personas más vulnerables? Muy bien, vamos al corte y volvemos con todos ustedes. Y volvemos con todos ustedes en Esto dice la Iglesia. Estamos hoy con este tema del clamor del planeta. Está con nosotros Jan Esperanza, él es director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni. Y bueno, como su apellido lo dice, lleno de esperanza, Jan. Nos da también mucha esperanza a nosotros porque con todas estas situaciones que estamos viviendo también en nuestro país a partir del clima, ¿verdad? También hay ya mucha desesperanza, ¿verdad?
Entonces, tenemos mucha esperanza con todo esto que también ya nos están diciendo. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una familia, una comunidad, una municipalidad para que esto se revierta, Jan? A pesar de que dijiste que en nuestro país es muy poco lo que negativamente está produciendo, ¿verdad? No, claro, es poco lo que nosotros emitimos, que es el gran problema, digamos, del cambio climático. Eso es una realidad que se constata directamente con los números, digamos. Pero hay un principio en la propia convención que habla de que esta es una responsabilidad compartida, pero diferenciada. Aquellos países que tienen mayores capacidades y además son mayormente responsables deben, y esto es casi un principio, digamos, de justicia, deben contribuir más. Pero también habla el Papa de que tiene que haber un principio de subsidiariedad, de que si bien es cierto esto es un tema a nivel internacional, a nivel global, también lo local importa. Dice él, no se trata de tener una única autoridad mundial que dice esto es lo que hay que hacer. Habla de una cooperación internacional que entienda que este es un problema del planeta y de la humanidad, pero a partir de ahí, en lo local, también vayamos encontrando soluciones. Y esto es muy importante porque nos lleva también a la responsabilidad personal, y lo dice muy bien también el Papa en su exhortación. Todos podemos hacer algo, y todos tenemos también diferentes niveles de incidencia o de influencia en nuestros respectivos lugares de trabajo, donde vivimos, en nuestro barrio, en nuestra familia. Muchas veces el tema de empezar, cuestiones tan elementales como el tema de separar la basura, el tema de posibilitar de que yo tenga los productos reciclados en una bolsa y los no reciclados, los orgánicos en otro, tiene un efecto enorme, no solamente desde el punto de vista de la no contaminación, sino que cuando yo tengo esos elementos reciclados, por ejemplo, y le facilito a un recolector, que además es una familia que genera recursos y genera ingresos a partir de eso que recoge y no tiene que estar abriendo la bolsa para sacar lo que no le sirve. Si yo le puedo facilitar, fíjense lo importante que puede hacer la familia, y hay programas, la Fundación Moisés Bertoni tiene un programa que te facilita este tipo de cosas. Ustedes saben, por ejemplo, que una familia que recoge material reciclable puede estar generando alrededor de 400 a 450 dólares, que son más del sueldo mínimo mensualmente. Y si yo le facilito el trabajo dándole, la tecnología me permite comunicarme con esos recolectores y decirle, yo los jueves te voy a quitar una bolsa solamente con los productos reciclables. Los envases de plástico, los envases de aluminio, aquello que se pueda reciclar. Eso le facilita enormemente el trabajo a esta gente, y hay toda una industria que genera, y fíjense este dato, genera más de 140 millones de dólares que se reparte, y que es importante por un lado para generar un impacto económico positivo en muchas de estas familias, pero también generar menos contaminación. Entonces fíjense cómo hay oportunidades, se pueden hacer muchas cosas. Estoy dando un ejemplo bien concreto, bien puntual de cuestiones donde en la familia inicia. Eso también va creando ya una conciencia directa en los chicos, en nuestros hijos y en nuestras hijas, que ya empiezan a entender de manera distinta qué es lo que su responsabilidad para el planeta también. Y por supuesto, si uno puede estar en un cargo, en una empresa, puede tener acciones desde la empresa que de alguna manera también apunten a, por ejemplo, disminuir mi impacto en diferentes cosas. Puede ser en el uso del agua, en el tema de residuos, si yo trabajo con la agricultura en el campo, en el tema de los envases, puedo tener mejores prácticas agropecuarias, puedo empezar a aprender cuáles son esas prácticas que me generan un impacto menor. Es decir, hay tantas cosas que se pueden hacer. Pero empieza este tema también, hay que asumir también la responsabilidad personal, porque es un riesgo esto de pensar, este es un problema tan grande, tan global, que no me compete a mí, yo no hago nada muy malo, entonces que alguien solucione eso, o incluso peor, no sé si peor, pero el Papa también advierte, o que se diga, no, esto es una cuestión tecnológica, una tecnología nos va a salvar. Él critica mucho, por decirlo de alguna manera, o pone en duda ese pensamiento, ese reduccionismo tecnocrático, digamos. Sí. Si no hay un cambio de comportamiento, si yo no empiezo a hacer las cosas distintas, yo mismo como persona y después como familia, como organización, como empresa, no podemos esperar que un cambio tecnológico o un líder, alguien, un mago venga y nos solucione el tema. Yo creo que son mensajes muy poderosos que apelan también a la responsabilidad personal. Hasta ahora vemos, por ejemplo, que hay lugares donde se quema basura. Impresionante. Increíble. Sí. Increíble, lo estamos viviendo. Fíjense, la conducta absolutamente irresponsable, absolutamente egoísta
que está penado incluso, y creo que es importante, y ahí también la institucionalidad debe caerle con mucha fuerza de creo que fue un productor. Fíjense el impacto que ocasionó, más de 200.000 hectáreas, 200.000 hectáreas. Esto es algo, para que tengan una idea, toda la ciudad de Asunción tiene 11.000 hectáreas, toda la ciudad de Asunción. Esto es 200.000, esto es 20 veces la ciudad de Asunción, que se consumieron con la pérdida enorme que eso significa, porque un productor irresponsable hizo algo totalmente indebido. Entonces, eso realmente la institucionalidad tiene que caerle. Fíjense el impacto enorme que tan poco un grupito de personas o 2 personas pueden ocasionar. Entonces eso tiene que ser también, ahí está también el acompañamiento, digamos, del Estado, que tiene que tener la capacidad de poder castigar estos comportamientos. Y por supuesto también tenemos que empezar a concienciar, porque este tema de la quema de basura, por ejemplo, es una práctica cultural que viene de hace mucho tiempo, pero que tenemos que mostrarle a la gente que no tiene sentido y que genera un peligro muy grande ya en las nuevas condiciones climáticas. Tanto para ese rosado famoso que se hacía en el campo, para que después se reverdezca, pero cuando vos tenés un clima distinto, donde tenés vientos muy fuertes, muy poca humedad, muy seco, digamos, el ambiente, y la temperatura muy alta, se generan condiciones extremadamente favorables para que ese fuego se vuelva descontrolable. Hay que mostrar eso. Yo también creo que a la gente, cuando se le explica, se le muestra, se le enseña, la gente puede también cambiar su comportamiento, ¿por qué no? Y aquellos que no quieren cambiar a pesar de su comportamiento, bueno, hay que castigarle con el marco normativo que también existe. Y dice el Papa, incluso en esta exhortación apostólica, que de pequeñas cosas pueden volverse situaciones irreversibles. Lo mismo que pequeñas cosas pueden ayudar a resolver o a contribuir por lo menos a disminuir los daños del cambio climático. Por ejemplo, esto nos vamos poniendo un ejemplo acá. Nosotros como Pastoral Social de la Conferencia Episcopal hemos acompañado a 5 diócesis que están trabajando en la producción agroecológica. Y es muy interesante cómo es un estilo de vida, no es un modelo de producción, es un estilo de vida el tema agroecológico. Yo me di cuenta que visité fincas, familias, cómo, por ejemplo, nada es basura, prácticamente nada es basura. Es decir, la cáscara de mandioca, de naranja, de poroto, de todo, las hojas que caen, todo eso más el cebollí, más la bosta de vaca, más los desperdicios del cerdo, de la gallina, todo se reaprovecha para el abono, y se convive, y los árboles frutales alrededor de la casa, y alimentos sanos. Y nos dimos cuenta de que sistematizamos eso y nos dimos cuenta de que es algo viable y vive mejor. Dejó de alquilar su terreno, dejaron de alquilar muchos de esos productores por 5 millones de guaraníes al año, y 5 millones ellos sacan en una cosecha de una buena producción de hortalizas y de yerba mate y de otras cosas. Es decir, también por ahí viene la esperanza, Jan. No, totalmente. Qué buen ejemplo, Roque. Hay alternativas. Y cuando dijiste este tema de lo pequeño, que sumado tiene un impacto. Te doy un ejemplo. Fíjense que en los hoteles desde hace mucho tiempo te dicen, si usted quiere, puede su toalla volver a utilizarlo y no lo deje en el piso. Si lo quiere dejar, vamos a lavarle. Y te explica ahí en un cartelito qué significa eso en términos del impacto del agua. Estaba leyendo eso, que empezó como una campaña chiquita en algún momento, no sé ni quién se le habrá ocurrido, hoy significa cientos de trillones de litros de agua que se ahorran diariamente. Y además también el tema de ahorrar detergentes y no sé qué cosa. Fíjense, ¿y quién es lo que en su casa lava todos los días la toalla? Uno pues usa la toalla 2 o 3 veces, o 4 o 5 veces, ¿verdad? Y antes nadie me explicaba, no me parece cómo termino y tiro ahí en el piso. Si me explicás, muchísima gente está dispuesto a hacer, es una pequeñita contribución. Claro, vos podrías decir, no, pero ¿qué es lo que va a cambiar que yo tire o no tire? Sí, pero millones de personas ya cambia el tema, ya tiene impacto, ya puede mover la aguja. Entonces, hay que tener también en cuenta, por eso reitero, cuando me explican algo, y yo creo mucho, no soy ingenuo, no digo que todos lo vayan a hacer, pero tiene que ver seguramente también con mi optimismo. Yo creo mucho en el ser humano, yo creo mucho en que el ser humano, si de alguna manera vos le explicás, vos le mostrás, no digo que todo va a solucionarse, pero creo que realmente hay muchas cosas que podemos ir cambiando. Y ahí entra el tema de la educación.
La educación, cuando lo hacemos desde más chiquitito, cuando empezamos a hablar de este tipo de cosas, cuando mostramos por qué es importante, cuando leemos estos imperativos éticos, cuando trabajamos la interioridad desde muy chicos, yo creo que las cosas pueden ser distintas. Y esa es una responsabilidad también que la tenemos en nuestras familias, en nuestras organizaciones. Cuando llegamos a lugares más altos en la organización, tenemos más responsabilidad, básicamente, de poder empezar a conversar de esto y mostrar qué podemos hacer al respecto. Y yo creo que ese es un camino que tenemos que seguir. Así es. Y bueno, la responsabilidad también de la iglesia en ese sentido, ¿verdad? De hecho que este es un programa de la iglesia y lo estamos enfocando justamente, pero poder llegar, por ejemplo, hasta las parroquias, hasta los párrocos, sería interesantísimo, Jan. Absolutamente. Acá nosotros siempre comentamos, bueno, con Roque tenemos la oportunidad de compartir algunos espacios y solemos decir, la iglesia sigue siendo, y estos son datos de vuelta, la institución más confiable en Latinoamérica y particularmente en la sociedad paraguaya. Es decir, la gente le escucha, significa esto. En un momento donde muchas instituciones han perdido mucha confianza de la gente. Entonces, ¿por qué no aprovechar? Siendo la iglesia algo que la gente confía y tiene presencia en todo el país, efectivamente lo que decía Ignacio, hablar de esto, utilizar las parroquias, no solamente en el púlpito, sino de repente en las reuniones que se tienen, en las conversaciones que se tienen, en la gente que atraen las parroquias, que siempre ha sido un centro, digamos, de reunión comunitaria. Puede hacer muchísimo, de hecho creo que lo está haciendo, más allá de estos mensajes tan poderosos que gente como el Papa, digamos, líderes globales, lo ponen en la mesa y siempre tienen su impacto. Así que, sin duda, nuestra iglesia y todos nosotros como parte de esta iglesia, yo creo que estamos también comprometidos a hacer esto. Por ejemplo, Ignacio, y ahí despedí ya, porque si no, Belén la próxima vez nos va a cortar el micrófono. Estas charlas prebautismales, yo aprovecharía para hablar del agua, de la importancia del agua, como se hizo durante nuestra semana social. Así es que el agua va a ser, y lo que fue la semana social paraguaya, va a ser muy interesante como tema de otro programa. Así es. Y bueno, así estuvo con nosotros Jan Esperanza, director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni. Y como dice el Papa, caminar en comunión y compromiso. Este es el lema que nosotros hoy también te dejamos a ti. Hasta el próximo domingo.